Entonces vamos a comenzar la unidad 16, ¿sí? Esa unidad 16 se llama óptica, ¿ok? Y vamos a ir a la parte introductoria. ¿Sí? Dentro de esto vamos a ver el comportamiento dual de la luz, la óptica geométrica, óptica física, ¿sí? Y la autoevaluación, ¿ok? Dentro de esto, en la óptica geométrica, está la óptica oblicua, ¿sí? Y esa no la vamos a, o esférica, ¿sí? Y no la vamos a abordar tanto, ¿sí? Vamos a enfocarnos más en la óptica geométrica plana, ¿ok? Entonces, miren, la óptica es la rama de la física que estudia la luz y los fenómenos que produce. Como ya habíamos visto, la luz se propaga a una rapidez aproximadamente de 300.000 kilómetros sobre segundos en el vacío. Y esta luz, ¿sí?, se propaga por medio de ondas electromagnéticas en línea recta, ¿ok? Entonces, para su estudio, la óptica se divide en tres, que viene siendo la óptica geométrica, la óptica física y la óptica electrónica. En la óptica geométrica podemos observar que estudia fenómenos y elementos ópticos cuando se hace empleo o uso de líneas rectas y geometría plana. Para la óptica física, esta estudia los fenómenos ópticos con base en la teoría del carácter ondulatorio de la luz. Y para la óptica electrónica trata los aspectos cuánticos de la luz, ¿sí? Nos vamos a enfocar un poco más en la parte de el inciso A y el inciso B. Entonces, miren, en el caso de la óptica, ¿sí?, como aquí dice que la luz se propaga por medio de ondas electromagnéticas, entonces, cuando estemos viendo la parte de luz, ¿sí?, pues va a ser muy similar a lo de que ya vimos en ondas, ¿sí? Entonces, miren, en este caso, cuando hay una luz y esta llega a un objeto o a un cuerpo, ¿sí?, en su superficie, esta luz se puede reflejar total o parcialmente en todas direcciones. Entonces, miren, si la superficie es lisa, ¿sí?, como un espejo, los rayos se reflejan o rechazan en una sola dirección, ¿sí?, pero en una sola. En el caso de la refracción de la luz, esta nos dice que ocurre una desviación que sufren los rayos luminosos cuando llegan a la superficie de separación entre dos sustancias o medios de diferente densidad. Por ejemplo, esto puede pasar en, no sé, en el mar, ¿sí?, que a lo mejor en una parte está un poco más densa, después otra un poco menos densa, ¿sí? O cuando tenemos dos medios diferentes, cuando va la luz, suponemos del aire y después pasa por agua, o está una pecera y pasa por el aire y luego por el vidrio de esa pecera y luego por el agua y luego posteriormente pues sale, ¿sí? También vamos a ver esa parte de la refracción. Entonces, miren, vamos a tener también la parte de espejos esféricos, ¿sí? Esos espejos esféricos es como una esfera hueca, ¿sí?, los cuales reflejan los rayos luminosos que inciden en ellos y son cóncavos si la superficie reflectora es la inferior, ¿sí? Entonces vamos a imaginar que tenemos una esfera hueca, ¿sí? Y esa esfera hueca la partimos por mitad, ¿ok? Entonces, bien, si tenemos, digamos, por así decirlo, una esfera, ¿sí?, hueca, y la partimos por mitad. Esto de aquí que nos dice que son cóncavos si la superficie reflectora es la inferior. O sea, vamos a imaginar que aquí llega un rayo de luz, ¿verdad? Entonces, como ese rayo de luz
llega en la parte inferior, ¿sí? O sea, en esta, donde está aquí, esa nos indica que sería cóncavo, ¿sí? Y sería convexo si la superficie reflectora es la exterior. Entonces, si fuera la exterior, suponer que si hay un rayo de luz y llega por este otro lado, ¿sí? Esto me indicaría que sería un espejo convexo, ¿sí? Ahora, esta parte de lentes y espejos es algo compleja y nos va a llevar algo de tiempo y solamente por ahora lo vamos a ver por encimita. Posteriormente, si llegamos a temas de física, ahí lo vamos a abordar, ¿sí? Con más énfasis, ¿ok? Entonces, miren, esto es cuando tenemos un espejo, ¿sí? Y ahora, la parte de las lentes, esto nos indica que son cuerpos transparentes, ¿sí? Limitados por dos superficies esféricas o por una esférica y una plana, ¿sí? Entonces, las lentes se utilizan a fin de desviar los rayos luminosos con base en las leyes de la refracción y se dividen en convergentes y en divergentes, ¿sí? Las lentes. Entonces, esos espejos y esas lentes se utilizan para la fabricación de instrumentos ópticos, ¿sí? Como las cámaras fotográficas, los telescopios, los microscopios y los proyectores que tenemos ahí en la escuela, ¿sí? Entonces, pues, son muy, muy útiles, ¿sí? Ya que nos pueden debido a un acomodo correcto, nos pueden ampliar o podemos observar de cerca una imagen que está muy lejana o podemos ampliar una imagen que esté un objeto muy, muy pequeño, como es en el caso de los microscopios. Ok, miren, vamos a ver esta parte que nos dice que es el comportamiento dual de la luz. Entonces, miren, desde muchísimo tiempo atrás hemos tenido la curiosidad de saber qué es la luz y cuál es la causa por la que nosotros vemos las cosas. Entonces, en la antigüedad se interpretaba a la luz como lo opuesto a la oscuridad. Posteriormente, unos filósofos griegos notaron la existencia de algo que relacionaba la distancia entre nuestros ojos, las cosas vistas y la fuente que las iluminaba. Pitágoras señalaba en su teoría, ¿sí? Esto mencionaba Pitágoras, que la luz es algo que emana de los cuerpos luminosos en todas direcciones. Esa luz choca contra los objetos y rebota de ellos, ¿sí? Entonces, cuando esa luz penetra en nuestros ojos, produce la sensación de ver el objeto desde el cual rebotó esa luz. Otro personaje, Epicuro de Samos, señalaba que la luz es emitida por los cuerpos en forma de rayos y estos al entrar al ojo estimulan el sentido de la vista, ¿sí? Entonces, esto se creía hace mucho, mucho tiempo, ¿sí? En la época donde existieron estos filósofos. Posteriormente, a finales del siglo XVII, existían dos teorías que trataban de explicar la naturaleza de la luz, ¿sí? La primera era la teoría corpuscular que propuso Isaac Newton. Él decía que la luz estaba constituida por numerosos corpúsculos o partículas emitidas por cualquier cuerpo luminoso. Y esas partículas, al chocar con nuestros ojos y en la retina, nos permite ver las cosas al recibir esa sensación luminosa.
La otra era la teoría ondulatoria que fue propuesta por Christian Huygens, ¿sí? Y él decía que la luz es un fenómeno ondulatorio semejante al sonido y por eso su propagación es de la misma naturaleza que la de una onda. Entonces, esas dos teorías explican satisfactoriamente las tres características de la luz, ¿sí? Que se habían descubierto en ese entonces, ¿sí? Esas tres características es, la primera, que la propagación de la luz es rectilínea, o sea, que la luz viaja en línea recta. Otra, la reflexión, ¿sí? Que es cuando la luz incide en una superficie lisa, los rayos luminosos son rechazados o reflejados en una sola dirección y sentido, ¿sí? Como por ejemplo ocurre en un espejo, ¿sí? Si nosotros nos paramos frente a un espejo, ¿sí? La superficie de ese espejo es lisa, ¿sí? Y esos rayos, ¿sí? Que llegan a ese espejo, ¿sí? Se rechazan o se reflejan en una sola dirección. Es por eso que pues nosotros nos vemos, por así decirlo, pues prácticamente con nuestra imagen, ¿sí? Si ese espejo no tuviera la superficie lisa, hubiera detallitos en el cual la luz que llegue pues sería para un lado y para otro y deformaría lo que estuviera enfrente. Y por último es la refracción, que es la desviación que sufre la luz al llegar a la superficie de separación entre dos sustancias de diferente densidad. Entonces, una vez que se tienen estas tres características, ¿sí? Todavía se nota otra cosa, ¿sí? En 1801 se descubrió que la luz también presentaba el fenómeno de interferencia, ¿sí? Que es producido al superponerse en forma simultánea dos o más movimientos ondulatorios. Y ese fenómeno de interferencia, ¿sí? Pues es algo importante para comprobar si un movimiento es ondulatorio o no es ondulatorio. Posteriormente, en 1816, vieron que la luz también se difractaba, ¿sí? Que como ya vimos, pues es otro fenómeno característico de las ondas. El cual, pues como ya vimos en la difracción de ondas, pues llega una onda, si hay algo enfrente de esta onda, ¿sí? Lo rodea o lo contornea. Entonces, todo eso permite la aceptación de la teoría de Huygens, ¿sí? Ya que pues en ese entonces, pues la proposición de Newton no podía explicar esos fenómenos, ¿sí? Y bueno, surge una pregunta. ¿La luz es una onda? ¿Y a qué tipo de onda pertenece? Entonces, como las ondas necesitan de un medio para transmitirse, los físicos de ese entonces supusieron erróneamente que ese medio existía en todo el espacio e incluso en el vacío, y lo llamaron éter, ¿sí? Entonces, al suponer eso, decían que había éter en el espacio, en el vacío, y por eso la luz, al decir que era una onda, pues se propagaba en el vacío. Posteriormente, en 1865, el físico escocés James Clerk Maxwell, ¿sí? Este es importantísimo en la parte del electromagnetismo, ¿sí? Él propuso que la luz está formada por ondas electromagnéticas, ¿sí? Como las del radio y radar, entre otras. Y eso permite su propagación aún que sea en el vacío, a una rapidez aproximadamente de 300,000 kilómetros sobre segundo.
Entonces, en 1887, Michelson y Morley demostraron mediante un interferómetro que ideó Michelson, ¿sí?, que no existía ningún éter que envolvía la Tierra y, por lo tanto, no producía ningún arrastre sobre los rayos luminosos. Entonces, ellos concluyen que la magnitud de la velocidad de la luz es constante, independientemente del movimiento de la Tierra. Así está. Ok. Entonces, con esto podemos ver, ¿sí?, que la naturaleza de la luz es ondulatoria. Pero a finales del siglo XIX se descubre el fenómeno fotoeléctrico, ¿sí?, el cual consiste en la transformación de energía luminosa a energía eléctrica. Y esto es que cuando un rayo de luz de determinada frecuencia incide sobre una placa metálica, ese rayo de luz es capaz de arrancar de ella un haz de electrones, ¿sí?, generándose una corriente eléctrica, ¿sí? Entonces, dan de cuenta como si ustedes tienen, vamos a suponer que una pared, ¿sí?, o en un techo hay bolitas pegadas, y ustedes vamos a suponer, con algo que esté aventando bolitas, ¿sí?, van a estarle pegando a esa pared y va a ir tumbando las bolitas que están pegadas en la pared, o vamos a suponer, si fuera polvo, ¿sí?, va a ir desprendiendo, ¿sí?, ya que se considera que hay esos corpúsculos en la luz, ¿sí?, que son pequeñitas cositas, ¿sí?, que hay en esa parte de ese rayo de luz. Entonces, ese fenómeno y el de dispersión o el del efecto Compton, producido cuando se hace perder energía a unas electrones de gran rapidez, ya que son frenados por el choque contra electrones libres que hay en esa superficie de metal, ¿sí?, y solo pueden ser explicados si se considera que la luz está formada por partículas o corpúsculos y no por onda. Entonces, es por eso que la luz se comporta como si estuviera formada por paquetes de energía llamados cuantos, ¿sí? En el caso muy particular de la luz, se les denomina fotones. Y esos fotones arrancan electrones de un metal. Y es lo que es llamado como el fenómeno fotoeléctrico. Entonces, nuevamente surge la pregunta, ¿la luz es una onda o son corpúsculos? ¿Sí? Hoy en día, ¿sí?, se considera que la luz tiene una naturaleza dual. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? Que algunas veces se comporta como onda y en otras como partícula, ¿sí? Por lo tanto, la luz es una energía radiante transportada a través de fotones y transmitida por un campo ondulatorio, por lo cual se tiene que hacer uso de la teoría corpuscular para analizar la interacción de la luz con la materia. ¿Ok? Entonces, miren, aquí tenemos la parte de óptica geométrica, ¿sí? La óptica geométrica se fundamenta en la teoría de los rayos de luz. Esa teoría de los rayos de luz, ¿sí?, considera que cualquier objeto visible emite rayos rectos de luz en cada punto de ese objeto y en todas las direcciones a su alrededor. Entonces, cuando esos rayos inciden sobre otros cuerpos, esos rayos o bien pueden ser absorbidos o reflejados o desviados. Pero si llegan al ojo, ¿sí?, pues van a estimular el sentido de la vista. Entonces, miren, la propagación rectilínea de la luz. Entonces, la luz se propaga en línea recta, ¿sí?, como ya vimos en el vacío, a una velocidad aproximadamente de 300,000 kilómetros sobre segundo. Entonces,
Un ejemplo donde se puede observar esto, ¿sí?, es que los cuerpos producen sombras bien definidas, ¿sí? Por ejemplo, en la figura 16.2, ¿sí?, tenemos una cámara oscura, ¿sí?, que sería esta que tengo aquí. Entonces, al ser rectilínea, ¿sí?, los rayos luminosos, por ejemplo, esto de aquí, viaja en línea recta, ¿sí?, y se refleja para acá, ¿sí? Entonces, esto va a ir así. Ay. Miren, va a ir así, ¿verdad? Va a ir cada vez así, de tal manera que va a ir formando esa imagen, pero al revés, ¿sí? Si se fijan, aquí tengo el objeto y la imagen que se forma, ¿sí?, estaría al revés. ¿Ok? Entonces, miren, hay diferentes tipos de cuerpos, ¿sí?, que son los cuerpos opacos, los transparentes y los luminosos. Un cuerpo opaco es el cual no permite el paso de la luz a través de él, ¿sí? Por lo tanto, si recibe rayos luminosos, proyectará una sombra definida. Por ejemplo, si ustedes, no sé, están así bajo el sol y, no sé, pues ponen su mano, ¿sí? Lo que va a transmitirse, si están ustedes con el sol y su mano, o con un foco y su mano, pues va a proyectar una sombra, ¿sí? Sería un cuerpo opaco. Un cuerpo transparente permite el paso de los rayos luminosos, por lo que se ve con claridad cualquier objeto colocado al otro lado de él, que es lo que conocemos como las ventanas, ¿sí? Ese sería un cuerpo transparente, ¿sí? El vidrio que hay en las ventanas. Y un cuerpo translúcido deja pasar la luz, ¿sí?, pero la difunde de tal manera que las cosas no pueden ser distinguidas claramente a través de él, ¿sí? Algunos ejemplos de estos cuerpos translúcidos, por ejemplo, es los vidrios o tipo de material que hay como en los baños, ¿sí?, que podemos ver que está una persona, ¿sí?, pero pues no la podemos observar tan claramente como cuando está un cuerpo transparente, ¿sí? O también en los tragaluces, ¿sí?, que hay arriba. Por ejemplo, si vemos así ese tragaluz, pues podemos ver a lo mejor que hay una persona o un animal, ¿sí?, que está del otro lado de ese cuerpo translúcido, ¿sí? Y podemos ver que hay algo, pero no lo podemos distinguir claramente, ¿sí? Entonces, miren, para determinar la velocidad, la magnitud de la velocidad de la luz o la rapidez de la luz, están los métodos de Romer y Michelson, ¿sí? Entonces, miren, el astrónomo danés Olaf Romer fue el primero en calcular la magnitud de la velocidad de la luz, ¿sí?, muy aproximada, ¿sí? Ese método consistió en observar al planeta Júpiter y a sus satélites. Entonces encontró que Júpiter eclipsaba a uno de ellos, ¿sí?, a uno de sus satélites, cada 42.5 horas. Pero cuando la Tierra estaba en su punto más alejado de Júpiter, el eclipse se retrasaba 22 minutos, o sea, 1320 segundos. Con ese experimento, Romer concluyó que el retraso se debía al tiempo en el cual la luz atravesaba la órbita terrestre, que es de 3 por 10 a la 8 kilómetros. Entonces, al dividir ese diámetro de la órbita terrestre entre el tiempo de retraso, encontró una magnitud de la velocidad de la luz de 227.272 kilómetros por segundo. Pero lamentablemente, pues en esa época, pues no, los demás científicos no consideraron esto, ¿sí?
ya que consideraban que era muy desproporcionada o demasiado grande esa magnitud. Entonces, miren, esto es, por ejemplo, aquí está el Sol, ¿sí? Y aquí está la Tierra. Entonces, Júpiter hizo eclipse con uno de sus satélites. Entonces, nosotros podemos observar esto, ¿sí? Cuando está la Tierra, el Sol, Júpiter y el satélite, ¿sí? Cuando está en la distancia más alejada, por así decirlo. Pero cuando está, digamos, cerca o directo, ¿sí? Digamos la distancia más corta, entonces está la Tierra, Júpiter y el... ¿cómo les dije? Y el satélite, ¿sí? Entonces, con base a esos experimentos, o no experimentos, ¿sí? Con esos datos, ¿sí? Que obtuvo Romer, pudo calcular una velocidad aproximada, ¿sí? A lo que hoy en día se conoce como la velocidad de la luz. Posteriormente, el estadounidense Albert Michelson, ¿sí? Obtuvo el Premio Nobel de Física por haber calculado con mucha exactitud la magnitud de la velocidad de la luz. ¿Sí? El método que él propuso consistió en disponer de 8 espejos planos para formar un prisma octagonal regular, el cual reflejaba la luz y giraba a velocidades angulares muy grandes, ¿sí? O sea que tenía una frecuencia muy grande, ¿sí? Entonces, miren, estaba la fuente de luz, ¿sí? Llegaba esa luz, como esto giraba muy rápido, entonces se reflejaba para acá, en un espejo esférico que se encontraba a una distancia de 35.4 kilómetros. Entonces iba esa luz, ¿sí? Llegaba, reflejaba y volvía, ¿sí? De tal manera que aquí chocaba otra vez y se reflejaba, ¿sí? Aquí en esta parte de este telescopio, ¿sí? Y pues aquí estaba el observador. Entonces, como les dije, ese rayo incidía en el espejo plano número 1, se reflejaba y llegaba al espejo esférico, ¿sí? A una distancia de 35.4 kilómetros. Nuevamente era reflejado y ahora por el espejo esférico y regresaba para ser reflejado por el espejo plano número 3. Y finalmente el rayo es observado mediante un anteojo. Para determinar la magnitud de la velocidad de la luz, los espejos planos deben girar a un octavo de vuelta, mientras el rayo luminoso se mueve de A a B y regresa a C. Entonces, conociendo la distancia que hay entre el punto A y B multiplicada por 2, porque es ida y vuelta, ¿sí? Dividían esa distancia en un octavo del tiempo que tarda el prisma octagonal en dar la vuelta completa, la cual se podrá determinar con la magnitud de la velocidad de la luz, ¿sí? Entonces, Michelson calculó una velocidad de 299.705.5 kilómetros sobre segundo, que es aproximadamente casi 300.000 kilómetros sobre segundo. Y eso, o sea, es una rapidez muy grande, ¿sí? Que si pudiera esa luz darle la vuelta a la Tierra, la daría